en un pequeño pueblo de Ohio, donde todos se conocían. En 2018 ocurrió un hecho que conmocionó a los residentes locales. La historia comenzó con una reunión ordinaria, pero terminó en una tragedia que dejó una marca en la comunidad. Las figuras principales fueron una mujer de 30 años llamada Emily Carter y un adolescente de 16 años llamado Jacob Wilson. Emily era una residente local, trabajaba en un supermercado y llevaba una vida discreta. Jacob era un estudiante de secundaria que disfrutaba los deportes y soñaba con ir a la universidad. Sus caminos se cruzaron por casualidad, pero este encuentro inició una cadena de acontecimientos que nadie podría haber previsto. A primera vista, su relación parecía extraña, pero no iba más allá de los límites de la comunicación ordinaria. Emily aparecía a menudo donde estaba Jacob, en los juegos de la escuela, en el café local, en la casa de sus amigos. Con el tiempo, su interés por el adolescente se hizo evidente para quienes la rodeaban, aunque al propio Jacob no parecía darle ninguna importancia. Sin embargo, lo que comenzó como un vínculo inusual se convirtió en algo mucho más oscuro. En diciembre de 2018, Jacob fue encontrado muerto en el bosque en las afueras de la ciudad, y Emily se encontró en el centro de una investigación que reveló su obsesión y su papel en lo sucedido. Emily Carter y Jacob Wilson se conocieron por primera vez en la primavera de 2018. Sucedió en el supermercado donde Emily trabajaba como cajera. Jacob pasó a comprar agua después de la práctica de fútbol. Tenía 16 años. Estaba en el último año de secundaria y era conocido por ser un chico sociable con buenas notas. Emily, que en ese momento tenía 30 años, vivía sola en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. No tenía marido ni hijos y su vida se limitaba al trabajo y a los raros encuentros con colegas. Los vecinos la describieron como una mujer tranquila pero retraída. Ese día tuvieron una breve conversación en el supermercado. Jacob preguntó dónde encontrar bebidas deportivas y Emily señaló en la dirección y agregó algunas palabras sobre cómo ella solía ser una corredora entusiasta. No había nada inusual en ello, una conversación normal entre un cliente y un cajero. Sin embargo, Emily admitió más tarde a la policía que recordaba ese momento especialmente bien. Ella notó que Jacob era educado y sonriente, y eso despertó su interés. Desde ese día ella comenzó a prestarle atención. Una semana después, Jacob apareció nuevamente en la tienda. Emily lo saludó por su nombre, lo recordaba de su última compra, lo cual no pasó desapercibido. Jacob respondió de manera amistosa pero poco entusiasta. Para él era solo cortesía. Emily comenzó a buscar razones para comunicarse. Ella empezó a notarlo cuando él venía y trató de servirle ella misma. A veces ella le hacía preguntas sobre la escuela o el fútbol, a las que él respondía brevemente, sin saber que su interés iba más allá de una simple conversación. En mayo de 2018, Emily sabía más sobre Jacob de lo que él podría haber imaginado. Ella descubrió su plan de entrenamiento viéndolo caminar por la ciudad. Sus compañeros recordaron después que a veces se refería a su amiga del colegio, aunque nadie le prestaba atención. Jacob, sin embargo, permaneció en la oscuridad. Sus amigos dijeron más tarde a la policía que él pensaba que Emily era extraña pero inofensiva. Incluso bromeó sobre cómo ella siempre estaba allí, pero no lo vio como una amenaza. Durante el verano, Emily comenzó a dar pasos más activos. Ella comenzó a aparecer en los partidos de fútbol de la escuela donde jugaba Jacob. Me senté solo en las gradas y lo observé. Algunos padres notaron su presencia, pero nadie preguntó por qué una mujer adulta venía a ver los partidos de la escuela secundaria con tanta frecuencia. Jacob también la vio allí, pero no le prestó mucha atención. Estaba centrado en su vida, la escuela, los deportes y los amigos. A finales del verano, su comunicación se volvió regular. Emily se ofreció a llevarlo a casa después de la práctica, alegando que estaba en camino. Jacob aceptó un par de veces, pero la mayoría de las veces se negó, prefiriendo caminar o viajar con amigos. Emily no insistió, pero su comportamiento se hizo cada vez más notorio. Ella comenzó a dejarle notas en el supermercado, mensajes cortos como buena suerte en el juego o vuelve más a menudo. Jacob lo tomó como un gesto amistoso, sin saber que su interés se estaba convirtiendo en algo más. Este periodo marcó el comienzo de lo que los investigadores luego llamaron la fase de acercamiento. Emily se involucró gradualmente en la vida de Jacob, utilizando situaciones cotidianas para crear una conexión. Ella no violó la ley ni hizo nada que pudiera alarmar a los demás. Sin embargo, sus acciones ya entonces mostraban los primeros signos de obsesión, que más tarde condujeron a acontecimientos trágicos. En el otoño de 2018, el comportamiento de Emily Carter hacia Jacob Wilson se volvió más persistente. Ya no se limitaba a encuentros casuales en el supermercado o en partidos de fútbol. Emily comenzó a buscar formas de acercarse al adolescente, aprovechando cada oportunidad para contactarlo. Su interés, que al principio parecía inofensivo, se convirtió en una necesidad obsesiva de controlar su vida.
Este cambio no pasó desapercibido, aunque nadie se dio cuenta aún de la plena gravedad de la situación. En septiembre, Emily descubrió el número de teléfono de Jacob. Más tarde se supo que lo había obtenido a través de uno de sus compañeros de clase, a quien le había mentido diciéndole que estaba organizando trabajos voluntarios para la escuela. Ella comenzó a enviarle mensajes de texto a Jacob, al principio ocasionalmente, preguntándole sobre el entrenamiento o la escuela. Jacob respondió por cortesía, pero pronto se dio cuenta de que sus mensajes llegaban cada vez con más frecuencia. Ella le preguntó dónde estaba, con quién pasaba el tiempo y por qué no respondió de inmediato. Jacob le dijo a sus amigos que eso estaba empezando a irritarlo, pero no sabía cómo detenerla sin ofenderla. Emily también comenzó a aparecer en la casa de Jacob con más frecuencia. Ella aparcó cerca y esperó a quien saliera o regresara a casa. A veces ella se acercaba en coche con el pretexto de un encuentro casual y se ofrecía a llevarlo. Jacob una vez le mencionó esto a su madre, pero ella decidió que era simplemente una rareza propia de una mujer adulta y le aconsejó que tuviera más cuidado. La familia Wilson no vio ninguna razón para llamar a la policía. Emily no había hecho ninguna amenaza ni había infringido ninguna ley. En octubre, sus acciones se hicieron aún más evidentes. Emily comenzó a regalarle regalos a Jacob, una botella de agua deportiva, una camiseta con el logo de su equipo favorito. Ella los dejó en su casillero en la escuela, después de haber aprendido su horario a través de la observación. Jacob aceptó los artículos, pero les dijo a sus amigos que no entendía por qué lo hacía. Trató de evitarla, pero Emily encontró nuevas formas de acercarse. Ella comenzó a seguirlo en las redes sociales, a comentar sus publicaciones e incluso a enviarle mensajes privados insinuando que se llevaban bien. Los vecinos de Jacob dijeron más tarde a la policía que habían visto a Emily afuera de su casa por la noche. Ella estaba sentada en el coche con los faros apagados, mirando por las ventanas. Un día uno de ellos se acercó a ella y le preguntó qué estaba haciendo. Emily respondió que estaba esperando a una amiga y se fue. Este incidente no despertó sospechas, pero mostró cuán profundamente estaba hundida en sus pensamientos sobre Jacob. Su diario, encontrado más tarde, contenía entradas sobre cómo imaginaba su vida juntos, aunque Jacob nunca dio motivos para pensar en algo así. En noviembre, los amigos de Jacob comenzaron a advertirle. Uno de ellos, Michael, notó que Emily lo seguía mientras caminaban hacia un café después de la escuela. Jacob se quejó de que ella lo llamaba por la noche, pero él dejó de responder. Incluso bloqueó su número, pero Emily encontró otra manera. Comenzó a enviar mensajes de texto desde un teléfono nuevo, fingiendo que era un error. Sus mensajes se hicieron más largos y contenían indicios de que ella sabía más sobre su vida de lo que él dejaba ver. Los padres de Jacob finalmente se preocuparon cuando él les mostró varios de estos textos. Decidieron hablar directamente con Emily y le pidieron que dejara de comunicarse con su hijo. La reunión tuvo lugar en el supermercado donde trabajaba Emily. Ella los escuchó, asintió y dijo que no quería molestar a nadie. Sin embargo, después de esto su comportamiento no cambió. Se volvió más cautelosa, evitando el contacto directo con su familia, pero continuó vigilando a Jacob desde lejos. Esta etapa mostró cómo la obsesión de Emily comenzó a afectar la vida de Jacob. Ella no cruzó la línea de la ley, pero sus acciones crearon tensión. Jacob comenzó a salir solo de casa con menos frecuencia y sus amigos notaron que se volvía más retraído. Emily, por el contrario, se sumergió cada vez más en sus fantasías, sin darse cuenta de a dónde la llevaría esto. A principios de diciembre de 2018, la situación entre Emily Carter y Jacob Wilson había llegado a un punto crítico. Emily ya no podía contener sus emociones y sus acciones se volvieron cada vez más impredecibles. Jacob, a su vez, intentó distanciarse de ella, pero eso solo aumentó su irritación. Lo que comenzó como un interés obsesivo ahora se ha convertido en un conflicto que nadie puede detener. A principios de diciembre, Jacob finalmente dejó de comunicarse con Emily. Bloqueó sus nuevos números, dejó de responder mensajes y pidió a sus amigos que no la mencionaran en las conversaciones. Sus padres contactaron al consejero escolar para reportar el extraño comportamiento de la mujer adulta, pero no se tomaron medidas. Emily no tenía antecedentes penales y sus acciones no fueron consideradas una amenaza inmediata. Sin embargo, Jacob se volvió más cuidadoso. Evitaba los lugares donde pudiera encontrarla y trataba de no estar solo. Emily tomó esto como un insulto personal. Su diario, posteriormente confiscado por la policía, contenía anotaciones que detallaban cómo se sentía rechazada. Ella escribió que Jacob no se da cuenta de lo mucho que significa para ella, y culpó a sus amigos por ponerlo en su contra. Ella comenzó a seguirlo con más frecuencia, usando un auto viejo para pasar desapercibida. Los vecinos de Jacob notaron un auto desconocido cerca de la casa, pero no lo relacionaron con Emily. El primer incidente grave ocurrió el 8 de diciembre. Jacob caminaba hacia su casa después de la práctica cuando Emily se detuvo frente a él en la calle.
Ella salió del coche y pidió hablar. Jacob se negó, diciendo que quería que lo dejara en paz. Según un testigo que pasaba por allí, Emily levantó la voz y exigió saber por qué la evitaba. Jacob se fue sin responder y Emily se quedó de pie donde estaba. Ella admitió más tarde durante el interrogatorio que ese momento fue un punto de inflexión para ella. Decidió que tenía que recuperar su atención. Unos días después, Emily comenzó a llamar a la casa de los Wilson desde números desconocidos. Ella guardó silencio en el teléfono, pero las llamadas llegaron tarde en la noche. La madre de Jacob, Linda, grabó varios incidentes similares y contactó a la policía. Los oficiales tomaron la declaración, pero sin prueba de la identidad de la persona que llamó no pudieron hacer nada. Emily también dejó notas en la puerta de la casa, mensajes cortos como "estás equivocado" o "hablaremos más tarde". Jacob y su familia comenzaron a sentir la presión pero no sabían cómo detenerla. El 14 de diciembre, Emily tomó medidas más decisivas. Ella tendió una emboscada a Jacob afuera de la escuela después de clases y trató de persuadirlo para que subiera al auto. Jacob se negó y tuvieron una pelea. Uno de los profesores se dio cuenta de esto e intervino, llevando a Jacob a un lado. Emily se fue, pero regresó una hora después y lo esperó en la salida. Jacob llamó a su padre, quien lo recogió en su auto. Este incidente fue la gota que colmó el vaso. Los padres presentaron una denuncia oficial ante la policía exigiendo que se le prohibiera a Emily acercarse a su hijo. La policía llamó a Emily para interrogarla el 16 de diciembre. Fue acusada de acoso y se le dio una orden de restricción temporal contra Jacob. Ella firmó los documentos acordando cumplir con los términos, pero cuando se le preguntó, dijo que no entendía por qué sus acciones se consideraban incorrectas. Los oficiales notaron que ella parecía tranquila, pero le temblaban las manos. Después de eso, regresó a casa, pero su comportamiento no cambió, simplemente se volvió más reservada. El 20 de diciembre las tensiones alcanzaron su punto máximo. Jacob les dijo a sus amigos que vio a Emily afuera de su casa, a pesar de la prohibición. También notó que alguien estaba tocando su bicicleta, que estaba abandonada en el patio. Los padres instalaron una cámara en la puerta principal, pero Emily evitó ser captada por la cámara. Su diario de aquellos días contenía anotaciones sobre un plan para tener una conversación real con Jacob. Ella escribió que querían mostrarle cuánto lo necesitaba, pero no especificó qué quería decir. El 22 de diciembre de 2018 fue el último día de la vida de Jacob Wilson. Los acontecimientos de ese día comenzaron como una noche de sábado normal y corriente, pero terminaron en una tragedia que sacudió a la ciudad. Emily Carter, llevada al extremo por su obsesión, hizo algo que nadie podría haber previsto. Los informes policiales y las declaraciones de testigos permitieron reconstruir la cronología de lo sucedido. Por la mañana, Jacob planeó encontrarse con sus amigos en un café local. Les dijo a sus padres que regresaría para cenar y salió de casa alrededor de las 2 de la tarde. Una cámara en la puerta principal lo captó saliendo, vistiendo una chaqueta oscura y zapatillas deportivas. Emily estaba cerca en ese momento. La policía determinó más tarde que su auto había estado estacionado a 2 cuadras de la casa de los Wilson. Desde la 1:30 de la tarde. Ella esperó que Jacob saliera y no siguió. Jacob se encontró con sus amigos en un café a las 2:30 de la tarde. Pasaron allí aproximadamente una hora, discutiendo planes para las vacaciones. Uno de ellos, Michael, dijo más tarde que Jacob parecía preocupado y mencionó haber visto un automóvil similar al que usaba Emily. Decidió no quedarse más tiempo y salió alrededor de las 3:45 de la tarde, diciendo que volvería a casa por el parque, un atajo que tomaba a menudo. Sus amigos se ofrecieron a acompañarlo a su casa, pero él se negó. Emily interceptó a Jacob en un camino del parque. El lugar estaba situado alejado de las calles principales, rodeado de árboles y rara vez visitado en invierno. La investigación estableció que ella llegó al parque en un automóvil y lo dejó al costado de la carretera. Posteriormente, en el maletero se encontraron una cuerda, un cuchillo y bolsas de plástico, objetos que probablemente había preparado con antelación. Jacob no había llegado muy lejos cuando ella lo alcanzó. Según la reconstrucción de los hechos, Emily inició la conversación. Ella le pidió a Jacob que la escuchara, pero él se negó y trató de irse. Esto la hizo estallar de ira. Ella le agarró el brazo, y cuando él se apartó, lo apuñaló con un cuchillo que sacó de su bolsillo. El primer golpe le dio en el hombro, pero Jacob intentó defenderse. La pelea no duró mucho. Emily asestó unos cuantos golpes más, uno de los cuales lo alcanzó en el pecho y le dañó el pulmón. Jacob cayó al suelo y ella continuó golpeándolo hasta que dejó de moverse. No se pudo determinar la hora exacta de la muerte, pero un patólogo determinó más tarde que Jacob murió entre las 4 y las 4:30 de la tarde por pérdida de sangre y lesiones internas. Emily no intentó ocultar el cuerpo de inmediato. Ella permaneció junto a él durante unos minutos,
Luego regresó al auto y tomó una bolsa de plástico y una cuerda. Ató una cuerda alrededor del cuerpo y lo arrastró hacia lo profundo del bosque, a unos 50 metros del sendero. Allí lo cubrió con ramas y hojas, dejando el cuchillo cerca. A las 5 de la tarde Emily regresó a casa. Los vecinos se percataron de su coche alrededor de las 5 de la tarde y 15, pero nadie prestó atención a su comportamiento. Ella entró a la casa, se cambió de ropa y tiró la ropa ensangrentada a un bote de basura que estaba a la vuelta de la esquina. Esa noche, los padres de Jacob se preocuparon. Él no regresó a cenar y no respondió a sus llamadas. Llamaron a sus amigos. Descubrieron que había salido del café y contactaron a la policía alrededor de las 7 de la tarde. La búsqueda comenzó a las 8 horas. La policía registró la ruta de Jacob y a las 11:30 de la noche encontró su cuerpo en el bosque. En la escena del crimen se encontró un cuchillo con las huellas dactilares de Emily y de sus zapatos. La mañana del 23 de diciembre fue detenida en su domicilio. Durante la búsqueda, encontraron un diario en el que describía sus sentimientos por Jacob y su plan de hacer que se quedara con ella. Durante el interrogatorio, Emily admitió que lo mató, pero no pudo explicar por qué lo hizo. Ella dijo, todo sucedió demasiado rápido. Tras el descubrimiento del cuerpo de Jacob Wilson el 23 de diciembre de 2018, la policía inició una investigación que rápidamente condujo al arresto de Emily Carter. Las pruebas recogidas en la escena del crimen y su propia confesión permitieron reconstruir la imagen de lo sucedido. Esta etapa de la historia cubre la investigación, el juicio y el veredicto final dictado a Emily. En la mañana del 23 de diciembre, la policía llegó a la casa de Emily con una orden de allanamiento. En su coche se encontraron manchas de sangre que coincidían con el ADN de Jacob, y su ropa fue encontrada en un bote de basura a la vuelta de la esquina con las mismas manchas. Fue confiscado en la casa un diario en el que Emily detallaba sus pensamientos sobre Jacob, incluyendo anotaciones de los últimos días. Uno de ellos, fechado el 21 de diciembre, decía, él necesita entender que estamos conectados. También se encontró un segundo cuchillo, idéntico al dejado en la escena del crimen, y un paquete de cuerda, parte del cual fue utilizado para mover el cuerpo. Emily fue arrestada a las 9:30 de la mañana. Durante el primer interrogatorio, se comportó con calma y no negó su culpabilidad. Ella dijo que quería hablar con Jacob, pero las cosas salieron mal. Cuando se le preguntó por qué había cogido el cuchillo, respondió que lo llevaba para defenderse, pero que no pensaba usarlo. Los oficiales notaron que sus explicaciones eran inconsistentes. A veces justificaba sus acciones y a veces permanecía en silencio. Por la tarde, fue acusada de asesinato en primer grado. La investigación duró 3 meses. La policía entrevistó a los amigos de Jacob, a sus padres y a los compañeros de trabajo de Emily. Todo el mundo confirmó que ella llevaba varios meses mostrando un interés malsano por él. Las cámaras afuera de la casa de los Wilson capturaron imágenes de su auto la noche anterior al asesinato, refutando sus afirmaciones de que el crimen fue espontáneo. Un examen mostró que los golpes con el cuchillo fueron infligidos con una fuerza que indicaba una intención de matar y no un altercado casual. La fiscalía ha reunido pruebas suficientes para llevar el caso a los tribunales. El juicio comenzó el 15 de marzo de 2019 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Ohio. Emily se declaró culpable de asesinato, pero su abogado pidió una sentencia más leve, citando su estado mental. Un examen psiquiátrico encontró que presentaba signos de trastorno límite de la personalidad y comportamiento obsesivo-compulsivo, pero concluyó que era consciente de sus acciones. El fiscal presentó el diario como prueba de premeditación, señalando entradas sobre un plan para hacer que Jacob se quedara. Testigos, incluidos los amigos de Jacob y sus padres, testificaron sobre cómo Emily acechaba al adolescente. La madre de Jacob, Linda, contó cómo la familia intentó proteger a su hijo pero no pudieron evitar la tragedia. Sus palabras quedaron registradas en el protocolo: pedimos ayuda, pero nadie lo tomó en serio. Los compañeros de Emily confirmaron que ella hablaba a menudo de Jacob, llamándolo su novio, aunque nadie le prestó atención. El 30 de abril de 2019, el tribunal emitió su veredicto. Emily Carter fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. El juez señaló que sus acciones fueron el resultado de una persecución a largo plazo y de una elección consciente, no un impulso. Emily escuchó el veredicto en silencio y no apeló. Fue trasladada a la prisión estatal para mujeres, donde permanece hasta el día de hoy. La investigación y el juicio concluyeron un caso que duró casi un año. La evidencia y el testimonio no dejaron dudas sobre la culpabilidad de Emily, y sus motivos se convirtieron en tema de debate entre los residentes locales. La historia de Jacob Wilson ha pasado a los anales de la ciudad como un ejemplo de cómo la obsesión de un hombre puede arruinar la vida de otro. La muerte de Jacob Wilson y el posterior arresto de Emily Carter dejaron una profunda huella en la vida de un
pequeño pueblo de Ohio. Esta historia, que comenzó con un encuentro ordinario en un supermercado, terminó en tragedia, lo que obligó a muchos a reconsiderar su actitud hacia los demás y su comportamiento. Una vez finalizado el juicio, los residentes y las autoridades comenzaron a preguntarse qué se podría haber hecho de manera diferente y qué lecciones se deberían aprender de lo sucedido. Jacob era un adolescente normal con planes para el futuro. Quería jugar al fútbol en la universidad y construir una carrera. Su vida fue truncada por las acciones de una mujer que apenas conocía. Los padres de Jacob, Linda y Thomas Wilson, declararon públicamente después del juicio que culpaban no solo a Emily, sino también al sistema que no protegió a su hijo. Dijeron que habían buscado ayuda repetidamente de la escuela y de la policía, pero que sus preocupaciones no fueron tomadas en serio hasta que fue demasiado tarde. Emily Carter, por su parte, se convirtió en un ejemplo de cómo las emociones descontroladas y los trastornos mentales pueden conducir al desastre. Su diario y su testimonio en el juicio demostraron que vivía en un mundo de sus propias ilusiones, donde Jacob era parte de su vida, a pesar de su evidente renuencia a comunicarse. Los psiquiatras que estudiaron su caso observaron que el trastorno límite de la personalidad que le diagnosticaron suele estar asociado con un comportamiento obsesivo, pero rara vez conduce al homicidio. Esto planteó dudas sobre si una asistencia oportuna podría haber evitado la tragedia. Después del incidente, la comunidad local comenzó a discutir la cuestión de la persecución. Las escuelas han introducido clases adicionales para los estudiantes sobre cómo reconocer comportamientos sospechosos en adultos y dónde buscar ayuda. La policía ha revisado sus procedimientos para responder a las denuncias de acoso, admitiendo que en el caso de Jacob las medidas fueron insuficientes. La orden temporal de no contacto emitida a Emily resultó ser una formalidad que ella eludió fácilmente. El caso también provocó un debate sobre cómo la sociedad percibe tales relaciones. Algunos residentes señalaron que si el acosador hubiera sido un hombre y la víctima una niña, la reacción podría haber sido más rápida y dura. El aspecto de género del caso fue discutido en los periódicos locales, pero no influyó en el curso de la investigación ni en el veredicto. Sin embargo, provocó una reflexión sobre cómo los estereotipos pueden dificultar el reconocimiento del peligro. Para la familia Wilson, la vida nunca volvió a ser la misma después de diciembre de 2018. Vendieron la casa donde creció Jacob y se mudaron a otra ciudad para escapar de los constantes recordatorios de la pérdida. En el lugar de su muerte se erigió posteriormente en el parque un pequeño monumento, un banco con una placa en su memoria. Los amigos de Jacob se reúnen allí cada diciembre para honrar su memoria. Emily Carter está cumpliendo cadena perpetua, según los registros penitenciarios de marzo de 2025. No es agresiva y participa en programas obligatorios para reclusos. Su caso se menciona a veces en los informes policiales como un ejemplo de cómo la obsesión puede convertirse en violencia. Sin embargo, para la mayoría, ella sigue siendo solo un nombre en la lista de condenados. Esta historia no ofrece respuestas fáciles. Muestra lo difícil que es predecir dónde termina lo extraño y dónde comienza la amenaza. Jacob Wilson fue víctima de circunstancias que se salieron de control y Emily Carter fue la persona cuyas acciones destruyeron dos familias. Quizás la lección principal es que la atención a los detalles y la acción oportuna podrían haber cambiado el final.